Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y hoy vamos a analizar qué hacer con nuestro dinero en tiempos de crisis, en concreto en el ámbito de las inversiones, que es a lo que se dedica este canal, ¿no? Y para ello, lo primero que tenemos que entender es el contexto y nos preguntaremos por qué. Pues principalmente porque hay muchísimos tipos de guerras y cada una afecta pues a unos activos del mercado diferentes. Y según eso vamos a ver en qué invertir, dejar de invertir, etcétera, ¿no? En este caso, la guerra entre Estados Unidos e Irán, que es de la que vamos a hablar, el contexto, bueno, pues ya lo conocemos todos, pero el activo que más se ve afectado es el petróleo, debido a su, bueno, importancia en el país, ¿no? En concreto, la guerra se basa en dos aspectos, que es el aspecto nuclear, en el cual no vamos a entrar mucho, y el aspecto del estrecho de Hormuz, que es el principal canal exportador de petróleo hacia Asia desde el continente, bueno, desde Oriente Próximo. Por el estrecho de Hormuz pasan alrededor del 20% del petróleo mundial y por tanto el petróleo, cuando ve que puede haber una situación de desabastecimiento de petróleo en el continente asiático, pues sube como la espuma porque puede ver que puede haber un bloqueo o ataque a los suministros importantes en países tan relevantes como puede ser China, India o Japón. Y esto pues acaba afectando a todo tipo de activos en el mercado, ya sea bolsa, cripto, renta fija, oro, etc. ¿Por qué? Porque todo está relacionado, quieres o no, el petróleo es un pilar básico en la economía actual del mundo y mueve muchísimas industrias, ya sea la automotriz, industria textil, industria del plástico, que quieras o no, el plástico a día de hoy está en todos lados, etc., ¿no? También, como en todos lados, hay ganadores y perdedores, ¿no? Los grandes ganadores de esta guerra va a ser principalmente las materias primas, como puede ser el petróleo, el gas o el oro, y el dólar. El dólar va a ser, yo diría que el mayor ganador de esta guerra. Ya veremos luego por qué, ¿no? Para entender lo que sucede en los mercados es muy útil siempre ver lo que ha ocurrido en fechas señaladas anteriores. El mercado es cíclico y muchas veces se repite en todo lo que sucede. Y en este caso nos podemos basar en la Guerra del Golfo de 1990, en la que Estados Unidos e Irak pelearon y fue una guerra devastadora que duró apenas 2 años y uno de los principales activos más afectados fue el petróleo, debido a los ataques que se sufrieron en Bahrein o en propio Irak, que desabastecieron. Tú piensas que Irak creo que era un 65, un 70% de los ingresos en ese momento venían del petróleo. Entonces, claro, todo lo que afectase al petróleo pues era relevante. Tenemos que entender que en ese momento el petróleo se duplicó en apenas unas semanas y en esta guerra sucedió prácticamente lo mismo. El petróleo desde que comenzó la guerra subió un 56%, lo veremos después. Nos deja ver que hay semejanzas entre distintos tipos de guerra y es lo que tenemos que entender, ¿no? Por otro lado, el oro. El oro es el activo refugio por excelencia y todo el mundo piensa que cuando hay incertidumbre hay que meterle al oro porque el oro es oro y el oro siempre vale, da igual lo que ocurra. Pero vamos a ver que el oro se comporta diferente a lo que la mayoría de las personas piensan y que siempre que empieza un evento bélico importante o una crisis importante, en los primeros 60 días el oro aumenta drásticamente de valor entre un 8 y un 25%. No obstante, luego vamos a ver que muchas veces se corrige o empieza corrigiéndose por lo que os voy a explicar después. Y por otro lado, pues podemos ver que aquí pongo el gas natural porque es un derivado, o al menos se encuentra en la mayoría de casos junto al petróleo, y claro, pues si sube uno, sube el otro por correlación. Otro sector gran beneficiario en esta guerra sería el sector defensa, porque toda guerra necesita armamento y claro, pues para tener armamento hace falta invertir en defensa. Vemos en este gráfico que en un periodo de 6 meses general en el que haya una crisis o una guerra, la diferencia es drástica entre el SP500, que es la gráfica que tenemos por debajo, que vemos que empieza con una gran recesión en los primeros 4 meses, pero que luego siempre rebota en los 3-4 meses a niveles iniciales y luego subirá más drásticamente. Pero en caso del sector defensa, pues es prácticamente una función lineal en la que sube, pues bueno, a medida que van pasando los meses, un porcentaje prácticamente idéntico cada mes.
¿Por qué? Porque la gente es una inversión estándar. Tú tienes un dinero para invertir en guerra y todos los meses inviertes lo mismo como país, ¿no? Pues es básicamente por eso. Ahora tenemos que entender qué está en riesgo cuando empieza una guerra. Y estos gráficos, generalmente, bueno, lo que os voy a comentar ahora está hecho para alguien que invierte individualmente en acciones o lo que sea. Yo luego os voy a recomendar que, bueno, que tampoco somos expertos en economía, ni tenemos un dominio del mercado de accionario como Warren Buffett. Y por tanto voy a deciros que es lo más práctico para hacer en este tipo de tiempos. Pero si somos realmente expertos en materia, tenemos que entender que en un primer momento la renta variable sufre mucho y se debe a la incertidumbre que hay y al miedo que hay de lo que pueda ocurrir. Vemos en este gráfico de barras que el principal beneficiario es el petróleo y el oro y el sector defensa, como os he comentado. Y que el S&P pues, va a empezar de una manera de recesión que luego va a rebotar a los 3 meses y va a empezar a recuperar valor, incluso crecer más debido a la estabilidad que empieza la guerra con respecto a los primeros meses y que realmente es un activo que se considera variable porque varía con el tiempo y no puedes saber lo que va a ocurrir a corto plazo, pero a largo plazo a mí me gustaría llamarlo renta fija porque quieras o no, sabes que vas a acabar ganando, o eso esperas. Y por otro lado vamos a ver que las aerolíneas y el turismo en general va a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque cuando hay una guerra, normalmente pues los primeros tiempos tú dejas de viajar por miedo y por otro lado hay países que se cierran. Ya es el caso, por ejemplo, de Dubái, que veíamos que hace un mes, bueno, de Emiratos Árabes, que hace un mes la gente tenía que irse a Oman para coger vuelos y salir de la zona, porque Dubái, por ejemplo, está congestionado por misiles o minibombas que mandaba Irán, por ejemplo, y el tráfico aéreo estaba cortado. Entonces las aerolíneas pierden dinero y, por tanto, lógicamente, las acciones caen. Y aquí pongo que hay que evitarlas. Pero esto depende cómo lo mires, porque hay que evitar meterlo cuando empieza una crisis porque claramente se va a desplomar. Pero se ha demostrado históricamente que puede ser un buen punto para investigar porque si sabes cuándo va a acabar la guerra y atinas, y por ejemplo piensas que mañana acaba la guerra y hoy estás pendiente y compras aerolíneas y compras cruceros, por ejemplo, te vas a forrar porque el valor lo va a recuperar muy, muy, muy rápido porque ha bajado por la incertidumbre de cuánto tiempo va a durar la guerra y porque han perdido dinero a corto plazo. Pero rápidamente se recupera y entonces te coges toda la subida sin haber cogido la bajada y por tanto te forras. Y por otro lado hay que vigilar los bancos con exposición a deuda emergente. ¿Por qué? Porque cuando un país entra en guerra, va a acabar, uno de los dos mínimo va a acabar devastado. Y en ese momento el país tiene un potencial de crecimiento bestial. Y si tienes ese potencial de crecimiento, si lo puedes coger, también te forras. Entonces hay que saber a qué se le va a dar deuda, si es realmente rentable e invertir en ellos. Por otro lado está la liquidez, que es el cash, el dinero efectivo que tenemos todos. En estos momentos el efectivo es crucial. Siempre se dice que el dinero efectivo pierde valor cada día por la inflación, cosa que es verdad. Que el dinero parado es dinero perdido porque se muere por la inflación, es verdad. Pero cuando llegan momentos de crisis, empieza a coger mucho valor. ¿Por qué? Porque la inflación puede crecer, lógicamente. Vimos en la guerra de Ucrania que el trigo subió un 60% y el petróleo se duplicó. Pero puedes aprovechar muchas caídas. Tú piensas que, por ejemplo, lo que estamos comentando los cruceros, tú si no tienes dinero no puedes aprovechar, por mucho que lo sepas, la subida. Pero ese cash te puede permitir meterlo en dinero en momentos claves, que te va a dar mucho más retorno que si no estuviésemos en tiempos de paz. Claro, tú piensas que si coges, por ejemplo, las caídas del 15 al 25% que tenemos aquí, va a llegar un momento en el que tú puedas coger el rebote para recuperar todo lo que se ha perdido y la subida posterior del activo como pues el SP, ¿no? Y por otro lado, tienes que pensar que depende en qué casos y qué tipo de guerras, la renta fija puede ser muy beneficiaria y si no tienes dinero no puedes comprar bonos del Estado alemán, por ejemplo. Entonces, la liquidez en este momento te da libertad para forrarte y ver los puntos débiles del mercado y aprovecharte al máximo de ellos. Tenemos que entender, os he puesto aquí este mapa, que es muy interesante, porque nos da las claves para analizar qué puede ocurrir cuando ocurre una guerra, y hay que verlo desde los dos puntos de vista, porque tú piensas que cuando empieza una guerra ocurre una cosa, pero cuando acaba suele suceder justo la contraria, ¿no?
Entonces, tenemos que, si sabemos, esto es como a toro pasado, ¿vale? Tenemos que pensar una guerra como puede ser la guerra de Irak, la guerra del Golfo en 90-91 y que deberíamos haber hecho en el 89 y en el 92, por ejemplo, ¿vale? Y entonces nos recomendamos aumentar asignación en todos estos activos que hemos comentado, que va a subir mucho o nos van a dar mucha libertad, como es el efectivo, en tiempos de guerra, y reducir todo lo que viene siendo aerolíneas y cosas que no son realmente imprescindibles. ¿Por qué? Las aerolíneas porque se va a reducir el tipo de ocio y por tanto los viajes, por ejemplo, y los bienes no esenciales porque la gente en tiempo de guerra quiere ahorrar e invertir en lo que realmente le va a mantener con vida, como pueden ser los alimentos, la higiene, etc. ¿Sabes? A nadie quiere un Lamborghini en tiempo de guerra, a no ser que te sobre muchísimo la pasta, porque ¿qué vas a hacer con él, no? Sin embargo, latas de atún en casa pues son muy útiles como reserva si cierra el supermercado, por ejemplo. Tenemos que ver que en este caso las oportunidades se encontrarían en la región en la que está siendo bombardeada, donde está ocurriendo la guerra con mayores impactos, que es Oriente Medio, países como Irán o Israel muy claves en comparación con el resto, y por supuesto los aliados de la OTAN también son importantes porque son los que van a salir supuestamente más beneficiados de la guerra, porque quieras o no, todo el mundo sabe que Irán va a perder esta guerra, tarde o temprano, no va a poder luchar con Estados Unidos. Y aquí tenemos que entender el horizonte temporal, que es algo muy clave, que son el corto plazo, que son los 3 primeros meses, donde se deciden muchas cosas, y si a los 3 meses no se han decidido, el medio plazo. De 0 a 3 meses se van a ver una caída en dichos activos y una subida en otros. Y en el mes 3 va a ser el punto de inflexión, porque normalmente vemos que en ese momento el S&P rebota. En casi todas las guerras, lo vamos a ver después en un gráfico, el S&P rebota. Y claro, es algo muy importante, porque si no rebota, indica cosas mucho más peligrosas, ¿no? Tenemos 2 escenarios ahora mismo. Que pronto, ya muy pronto, se acabe la guerra con Irán y que, bueno, pues surja un régimen opuesto al que está actualmente gobernando Irán y cambie y Estados Unidos quede contento, pues como ha pasado con Venezuela, y tenga más o menos el control. O un escenario en el que Irán no acabe siendo derrotado a corto plazo, haya inestabilidad y no estén contentos en la región y siga siendo capaz de mandar mini bombas que molestan y destruyen poco a poco, por mucho que el país esté casi muerto. Pero claro, cambia mucho que el país esté muerto por completo a que pueda tocar mucho las narices a Israel o países de la zona, ¿no? Tenemos que aprender de los conflictos anteriores. Yo creo que esta es una de las claves para entender bien los mercados. En este momento vamos a coger 3 momentos, ¿vale? La guerra de Ucrania, que es de las más recientes, el 11S, que todo el mundo lo conoce, y la guerra del Golfo, que es muy similar a la guerra actual, ¿no? Yo os expliqué que el crudo, que es el petróleo, se duplicó, el oro subió un 15% y las bolsas cayeron un 20% en menos de 6 meses, que este es el corto plazo que os estaba comentando hace un momento. Pero en el mes 3 seguramente se vio un rebote de activos como el S&P 500. En el 11S el S&P cayó un 12% porque principalmente se afectó, hombre, el 11S fue las Torres Gemelas al lado del distrito financiero. Es normal que el S&P sea el activo que más se vio afectado. Y sin embargo, los activos de guerra subieron un 30% en 90 días, ¿vale? Esta es una empresa de defensa. ¿Y por qué? Porque tú, si eres bombardeado por un país y eres Estados Unidos, primera potencia mundial, lo que espera el ciudadano y el mercado es que tú quieras meterte en una guerra a matarlos por lo que acaban de hacer en tu país. Cosa que tiene toda la lógica del mundo. Y por otro lado, Ucrania. Ucrania principalmente afectó al gas porque era el principal energético de Alemania y se les cortó el grifo, y el trigo pues porque en Ucrania existen los mayores campos de trigo del mundo y por tanto, claro, pues son 2 aspectos que afectan mucho la guerra entre países como es Rusia, principal exportador de gas, Alemania, y Ucrania, principal exportador de trigo, pues afecta eso en el consumo de ciudadanos europeos, como pueden ser españoles o alemanes. Y tenemos que entender que, pues como a todo, hay una táctica recomendada de inversión, que no es la que os voy a recomendar yo. Esta es si supiésemos muchísimo acerca del mercado. Y yo entiendo que tanto yo como vosotros no sabemos lo suficiente, no somos el hijo de Donald Trump que tiene mucha información para invertir y que siempre acierta. Entonces no nos
es recomendable meternos tan a fondo en qué invertir, ¿no? Pero si os voy a decir, por ejemplo, aquí nos recomienda mucho meternos en defensa. Tontería. Me refiero, tenemos que estar muy pendientes si nosotros tenemos una vida muy normal en la que tenemos muchas cosas que hacer. Yo, por ejemplo, tengo que ir a la universidad y no puedo estar 12 horas mirando el mercado, lógicamente. Y tú tendrás un trabajo y claro, pues al final tienes que centrarte en sencillez y eficacia antes que ganar un 1% más. Entonces, ¿yo qué me quedaría aquí? Con la liquidez. La liquidez es clave para aprovechar la caída del SP500, que no sé si veremos o no, pero que en muchos casos se acaba viendo, y cogería también un poquito de oro. ¿Por qué? Porque el oro es el activo refugio por excelencia. Pero vamos a ver ahora cómo lo hacemos, ¿vale? Y tenemos que entender que esto es lo que os comentaba, el horizonte 3-9 meses, que empieza en el 3 y en el 9 vuelve a haber un segundo rebote. ¿Por qué? 3, que es como del 0 al 3 hay guerra, el 3 rebota, y del 3 al 6 anda calmado, del 6 al 9 cae y el 9 rebota, ¿vale? Esa sería la gráfica más común. Y luego tenemos el stop loss, que es que tenemos que reducir gastos innecesarios. No te vas a poner ahora a comprar FIFA Points en FIFA si tienes una guerra. Tienes que ahorrar para comprar reservas de energía, de consumo, como pues alimentos, luz, electricidad, gas, etc. Y tenemos que entender, entonces, antes de pasar a esto, vamos a ver un poco qué ha ocurrido con los activos más importantes en estos momentos. En primer lugar vamos a ver el SP500, ¿vale? El SP500 tenemos aquí una gráfica en la que tenemos marcadas muchas guerras, como puede ser la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra de Ucrania o la Guerra del Golfo, ¿vale? Y vemos que en el 1931, no veis mi ratón, vale, bueno, el pico que tenemos aquí, sí veis mi ratón. Este pico es justo antes de la guerra de la crisis del 29. Esta línea gris nos indica la recesión, que es claro, es la recesión por la que ya sabemos todos que llovían personas en Nueva York, porque todo el mundo estaba endeudado para invertir en bolsa, cayó y tenemos que entender que hay que invertir a largo plazo. Si inviertes con dinero que no te puedes permitir perder, se te puede acabar liando como se les lió en 1929. Entonces vemos que esta es la guerra de 1898 de las colonias como puede ser Cuba, en la que se genera una recesión también, pero vemos que, si os fijáis, siempre hay mini barritas, ¿vale? Queréis o no, aquí veis un pico, baja un poquito y otro pico, ¿vale? ¿Y esto qué es? El rebote de los 3 meses. Yo entiendo que se puede ver mejor, pero a ver si consigo. Por ejemplo, vemos aquí Guerra del Golfo, ¿vale? Espero que os muevo esto, así. Guerra del Golfo. ¿Lo vemos bien aquí? Sí. Si veis, hay muchos picos, ¿vale? Tenemos aquí el primer pico, que es antes de que genere la guerra, y en este momento viene la guerra y cae, ¿vale? Pero antes de caer, vemos que hay este pico de aquí y este pico de aquí. Este es el rebote de los 3 meses. Luego cae simplemente porque la gente no sabía que iba a ser tan rápida y nada más se acaba la guerra, rebota. ¿Por qué? Porque la incertidumbre se acaba. Se sabe que Estados Unidos ha ganado la guerra y ya está. Entonces, pues claro, ayuda, ¿no? O sea, me refiero, hay que entender que en tiempos de paz el SP500 es bastante lineal, pero que cuando hay una mínima crisis cambia. Tenemos aquí, por ejemplo, la intervención de Yemen, que es un aspecto muy interesante que podríamos tratar en otro vídeo, que es muy similar a lo actual con el canal de Hormuz, porque Yemen, que es uno de los países más pobres del mundo, bombardeaba, no me acuerdo cómo se llama el estrecho, pero el estrecho que conecta, bueno, donde se acaba, está el canal de Suez, baja por el río y antes de llegar al océano hay un estrecho, que no es el de Hormuz porque está arriba, pero el de abajo es el de Yemen, ¿vale? Y también habían bombardeos a los barcos que pasaban por ahí, pero claro, ser un país tan pobre, pues Estados Unidos se lo comieron en 2 días. Luego vamos a ver activos que pueden ser más interesantes o más intuitivos de entender, como puede ser el dólar, ¿vale? Tenemos aquí el dólar, el dólar, que es el activo que más ganó en la guerra, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú cuando tienes miedo, lo primero que haces es invertir en lo que te interesa. Y sabes que Estados Unidos es la primera fuerza mundial y que el dólar
es considerada la moneda internacional. Por tanto, en un 2% que podemos ver aquí, o sea, el dólar pasó de, antes de empezar la guerra, de 97,70 a 99,39. ¿Y qué nos indica esto? Que la gente principalmente confía en el dólar como activo de comercio internacional, ¿vale? Que es normal porque es la moneda internacional por excelencia a día de hoy. En el siglo XX era la libra, a principios del siglo XX era la libra, luego el dólar y sigue siendo el dólar. Ahora vamos a ver también el oro, ¿vale? El oro, que es el activo más interesante para analizar, me parece a mí, porque se dice, cuando empieza una guerra, ¿dónde tienes que invertir? En oro, ¿verdad? ¿Qué pasó en el último mes con el oro? Bajó un 10%, algo que parece inexplicable. Pero os voy a explicar el motivo por el que el oro bajó un 10%. Y es, ¿cómo se dice? Que el oro indica lo que va a ocurrir en el mercado con anterioridad, ¿vale? La gente se espera una guerra. Entonces la gente, vamos a ver aquí, invierte en, ¿cómo se dice? En oro. Y el día que empieza la guerra, pega el mini pico por la gente que no tiene idea, que piensa que el oro va a subir por el activo refugio, como podríamos ser tú o yo, que tenemos la idea de que el oro va a subir, pero de repente se empieza a bajar. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, que el oro empieza a perder valor, La gente no entendió que el oro indica con anterioridad lo que va a ocurrir, y por otro lado porque tenía mucho hype. La gente tú piensas que no es normal que en 6 meses suba un 21% el oro, es una salvajada. Y entonces le tocaba tener una mini recesión, que tampoco ha sido muy grande, un 10%, que sí, que lo raro es que está ocurriendo en tiempos de guerra. Pero es porque casi nadie entiende que el oro actúa con anterioridad a todo lo demás. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, podríamos decir lo de Maduro, pero lo de Maduro no nos es útil, porque es un evento tan pequeño que, ¿sabes?, no afecta tanto al oro, sino como afectaría al petróleo, por ejemplo. Pero a ver si se me ocurre dónde podemos mirar. Crisis del 2007, ¿vale? Vemos aquí que sube y baja en tiempos de crisis. Porque subió primero, lo que pasa es que baja y se estabiliza muy rápido. Pero en el momento de la crisis baja. Ah, mierda, que no os estoy poniendo el gráfico. Lo siento. Si veis aquí, en el 2007 sube antes de la crisis y luego ya baja. Pero en 2008 es cuando pega fuerte la crisis. Aquí se está viendo, se ve que va a caer y que no sabe qué va a pasar, entonces la gente compra oro por hype y porque sabe que es lo que hay que comprar, y luego cae en plena crisis. ¿Por qué? Porque había demasiado hype y que la gente necesitaba mucho dinero en ese momento. Y que otra cosa es que la gente que realmente tiene mucho dinero y tiene dinero en oro, en un momento de crisis lo que hace es vender oro para comprar activos que están caídos, como puede ser el S&P 500. Y finalmente vamos a ver mi activo favorito. Bueno, vamos a ver dos más, ¿vale? El bono alemán, que vemos que en muchas guerras los bonos, como es en este caso, suben porque se piensa que van a subir los tipos de interés. Entonces el bono alemán, que suele ser un activo muy estable, ha subido un 4% este mes, cosa que nos da a entender que posiblemente suban los tipos de interés y que mucha gente va a dejar de tener dinero efectivo para invertir en bonos porque son renta fija. Y hay gente que se siente incómoda con renta variable, pero con renta fija si sube, pues le mete. Y luego mi activo favorito, el Bitcoin. Aquí tenemos que entender una cosa muy clave, ¿vale? Bitcoin, desde que empezó la guerra, se ha mantenido estable, ¿vale? Más o menos. Empezó la guerra ¿cómo se dice? El 26. Y desde ese momento, si vamos a Google, por ejemplo, subió un 4%, ¿vale? Es que aquí no sé cómo se hace exactamente, pero si buscamos aquí, en el último mes, que es desde el día 26 que comenzó la guerra, Bitcoin ha subido, en euros un 2,22, en dólar, a ver, os lo estoy mirando mal, no me entero, Bueno, creo que acaba de caer ahora
antes de que lo mirase, vale, cayó un 2% desde que lo miré la última vez y por eso tal. Pero más o menos se mantiene estable. Si lo vemos en el último mes, se mantiene estable. ¿Por qué? Porque Bitcoin se está asociando no con refugio de valor, pero en este caso puede ser muy útil por un motivo principal. Y es, tú si eres iraní y tienes dinero invertido en la bolsa iraní o en inmuebles iraníes, tienes problemas para sacar el dinero y posiblemente acabas siendo embargado o te quedes sin nada simplemente. Sin embargo, ¿qué pasa si tienes Bitcoin? Que en el momento en el que se abran las fronteras, tú si tienes mucha pasta, te largas y con un pendrive tienes todo tu Bitcoin o si tienes una contraseña, ¿vale? Tienes todo tu Bitcoin. Entonces es un activo que es muy fácil de transportar y entonces entre que Irán produce bastante Bitcoin y Bitcoin puede servir para toda la gente que tenga pasta en Irán irse sin perder ningún dinero, ojalá hubiésemos tenido Bitcoin mucho antes. Por ejemplo, la gente que vivía en Varosha, que no sé si sabéis, era una ciudad de Chipre que ahora mismo está en la ruina, que iba a ser la ciudad de turismo por excelencia europeo, que iba a tener el primer hotel 7 estrellas, pues si hubiesen tenido Bitcoin, la gente que vivía allí y que se tuvo que ir en 3 minutos de allí porque habían sufrido un ataque turco, hubieran tenido todo su valor y no hubieran perdido todo su dinero de tiendas o de cosas que había por allí. Entonces, ¿Bitcoin qué refleja? Que no va a perder valor por el principal motivo que sí que es útil en este caso. Sirve para transportar tu patrimonio a otro lugar más seguro. Y por otro lado, que ya sufrió la caída de principios de octubre, que lleva cayendo hasta enero, luego se mantuvo un poco estable y luego volvió a caer en enero. Entonces tenemos que entender que afecta, ¿no? O sea, ya está muy caído. Tenemos que entender que en los últimos 6 meses cayó un 40% con máximos del 50%. Entonces, claro, una vez pierdes el 40% de tu valor, o era todo humo, cosa que no es verdad, o ya no puede haber una recesión mayor porque ya está en su umbral más bajo. El siguiente punto de inflexión de Bitcoin va a ser principalmente septiembre o así, seguramente, en el que, como va a haber en noviembre las elecciones de medio término en Estados Unidos, se va a analizar si gana Trump, posiblemente vuelva a subir como la espuma, y si pierde Trump esas elecciones, posiblemente haya otra recesión de Bitcoin. Y finalmente vamos a decidir cómo invertir nuestro dinero como gente poco informada en economía, ¿no? Tenemos que entender que las guerras destruyen casi todo, pero en cuanto a economía te puedes hacer de oro, siendo un inversor normal, ¿vale? En este caso, yo lo que os voy a recomendar, si tenéis liquidez, esperad un poquito o invertid ya en algo que haya caído bastante y que sea muy serio, como puede ser Bitcoin, SP500 o Nasdaq. O si queréis jugárosla a adivinar, pues estad muy atentos y tratad de invertir en el sector turismo, sobre todo, hoteles, aerolíneas, cruceros, etc. Yo recomiendo que, si tenéis miedo, invertáis en renta fija, bonos alemanes está muy bien y bonos italianos también, ¿vale? Investigáis en Investing Pro, Investing normal, muy fácil, ¿vale? O sea, es entrar, buscáis, mirad, vais aquí, os coloco esto así, vais a Investing y buscáis aquí renta fija, bonos del Estado, pulsáis y ya tenéis aquí todos, ¿vale? Tenéis los alemanes, buscáis por nombre, por ejemplo, Italia. Italia paga más que Alemania, ¿vale? ¿Por qué? Porque Alemania se considera el país que más paga, el más seguro para invertir en renta fija, ¿vale? Pero Italia es muy probable que, o sea, me refiero, yo no me imagino a Italia quebrando y paga más. Entonces yo, por ejemplo, a mí me gusta más Italia que Alemania, pero en cuanto a seguridad es claramente más rentable Alemania, ¿vale? Y bueno, pues lo que os recomiendo yo es simplemente invertir en activos prácticamente seguros, como puede ser SP500, Nasdaq, oro y renta fija, el que más os gusta a vosotros. Y si os gustan las criptomonedas, Bitcoin a día de hoy es un activo que está muy bien de precio, muy rentable y seguramente a largo plazo, no os voy a decir os haréis de oro porque no cuesta $2 como en 2013, pero vais a ganar mucha pasta seguramente. Entonces,
Yo creo que hay 3 escenarios en los que podéis meteros. No os gusta nada la renta variable, bonos del Estado alemán o italianos y oro. Os gusta la renta variable S&P y Nasdaq y os gusta la cripto Bitcoin. Y si os gusta un poco mezclar un poco, yo cogería S&P y Bitcoin y un poquito de oro si os gusta. Y este vídeo ha sido un poco más raro de lo habitual, pero bueno, yo creo que os ha podido quedar claro qué hacer en tiempos de guerra con vuestro dinero. Espero que os haya gustado el vídeo. Os agradecería mucho si dejáis un like, un comentario y os suscribís. Mi objetivo es llegar a 500 suscriptores antes de que acabe el curso, en junio. A ver si lo conseguimos. Y bueno, dejarme vuestra opinión en los comentarios, qué creéis que debéis hacer. Si tenéis alguna duda o queréis que os dé mi opinión acerca de qué hacer, escribidme al DM en Instagram o un comentario aquí. Y compartid el vídeo con todos vuestros amigos y con cualquier persona que pensáis que os le es útil y que le vaya a gustar. Y hasta el próximo vídeo. Pretendo subir un vídeo largo todos los domingos a las 7, a ver si lo consigo, porque ando muy liado con la universidad, ajedrez, etc. Y un short todos los días, a ver si lo consigo y bueno, espero que os haya gustado y hasta otra. Adiós.